Las sendas antiguas, parte 4. Recordemos Jeremías 6:16. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. Hoy vamos a estudiar entonces una parte de los tiempos de los gentiles. Ustedes quizás han escuchado hablar de los tiempos de los gentiles, pero quizás algunos de ustedes no tengan ni siquiera idea qué son los tiempos de los gentiles. Tiene que ver con la profecía de los 2520, 2300 tardes y mañanas, 1335 días, 1290 y 1260 años. Son periodos proféticos. Todos están metidos ahí. Y si le agregamos un poquito más, tienen que ver con las primeras 5 trompetas. Entonces, la línea de la profecía es clara. La línea de la profecía es recta y solo Dios es el que la pudo hacer de esa manera. Vamos a avanzar. La viña del Señor. ¿Han oído hablar de esta parábola que está en Isaías 5, 1 y 2? Cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ese es el cantar que hay en Isaías capítulo 5. Está hablando de un amado que tenía una viña en una ladera fértil. La había cercado, como ven ustedes en la imagen de fondo, la había despedregado y había plantado de vides escogidas. ¿Qué esperaba el Señor recibir del dueño de esa viña de la vid? Esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas silvestres o uvas agrias. Dice el versículo 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Versículos 5 y 6. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es el chasco que se ve aquí. Hizo todo lo que podía hacer el dueño de la viña para que su viña diera los frutos que esperaba de ellas. No podía hacer más nada. Pero ¿qué pasó? No dio las uvas que él quería, dio uvas silvestres. Entonces el señor de la viña le dice, quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, quedará desierta, nadie la va a podar, nadie la va a cavar, crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandará que no le den agua. El versículo 7 nos dice, ¿quién es la viña? ¿Y quién es el Señor de la viña? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio. ¿Cuáles son los frutos de la viña que el Señor esperaba? Esperaba juicio, justicia. ¿Pero qué hubo? Vileza. Esperaba justicia y hubo clamor. Entonces, aquí el mismo versículo, el mismo capítulo nos está mostrando y nos está explicando la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Es nuestro Dios. ¿Quiénes son las plantas, las viñas? Es la casa de Israel. ¿Y cuáles son los frutos que él estaba esperando de ellas? Las uvas que esperaba eran juicio y justicia. ¿Pero qué esperó? ¿Qué encontró? Vileza y clamor o injusticia. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esta viña con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esta canto de la viña con lo que estamos hablando de la profecía? Recuerden ustedes que estamos estudiando la profecía de la dispersión y el recogimiento. Esta parábola o este cantar de la viña nos está mostrando precisamente lo que pasó y por qué el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, porque no dio frutos verdaderos. Y dice el versículo
13 y 14. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿No tuvo qué? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior el Seol, la tumba, y sin medida extendió su boca. Descenderá la gloria de ellos y se acabará. Descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Entonces, del pueblo de Israel no quedó nada. ¿Por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Dios de los cielos, de su Señor, quien lo había sacado de Egipto y lo había puesto aparte como un pueblo escogido. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed porque las nubes no vinieron a refrescarlo. Entonces el Seol abrió su boca y los tragó a muchos de ellos, y allá su gloria y todas sus riquezas quedaron ocultas bajo tierra. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora vamos a leer la explicación en palabras de vida del Gran Maestro, la página 228, párrafo 2. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Las naciones paganas no conocían quién era Dios y cuál era el propósito de Dios con su viña, que lo conocieran a través del testimonio de ellos. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Dios no las borró. Simplemente dejó algunas para que entendieran quién era Dios y aprendieran de sus caminos. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. ¿Cómo llamó los testimonios al pueblo de Israel? La iglesia de Dios. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. ¿A través de quién quería Dios que los principios eternos de su reino fueran revelados? A través de su pueblo. Ahora, el privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. ¿Cuál era el privilegio de la nación judía? Representar el carácter de Dios en su vida, en cada uno de ellos, como había sido revelado a Moisés. Recuerden ustedes que cuando Moisés oró, ruégote que me muestres tu gloria, el Señor le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y el Señor pasó delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué tal que nosotros pudiésemos orar hoy, Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor se mostrara con nuestro carácter? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Seríamos destruidos de una vez. No aguantaríamos. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, que el Señor pudiese vivir casi que personalmente en medio de ellos porque eran santos y puros. Llegarían a ser santos y puros por la gracia de Él. Este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo. En la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. En su vida, la palabra de Dios debía ser transformación, debía llevarlos a un nivel alto, de tal forma que Dios pudiese revelarse a ellos de una manera gloriosa y no les hiciera daño. Era un privilegio. ¿Y será que ese no es el objetivo de Dios para nosotros hoy? Sigo leyendo. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Se lo rodeó con el vallado los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. Con eso se rodeó a Israel. La obediencia a estos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo, el santuario, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente,
y mirara el poder de nuestro Dios ahí manifestado en ese templo. ¿Qué propósitos tan elevados tenía Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel? ¿Será que Dios no tendrá esos propósitos para el pueblo profeso hoy? ¿Será que ya no es igual? ¿Bajó las normas? ¿Será que Dios ya no pide de nosotros verdad, justicia y pureza? ¿Será que no pide obediencia a los principios de sus leyes? ¿Será que no es lo mismo? Cristo era su instructor, hablando de este pueblo, ¿no? Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo su gloria moraba en la santa Shekinah, encima del propiciatorio. En favor de ellos manifestó constantemente las riquezas de su amor y su paciencia. Dios quería hacer de su pueblo, Israel, una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Eso era lo que Dios soñaba hacer con el pueblo de Israel. Era lo que nuestro Dios quería hacer para que su verdad y su evangelio, su precioso evangelio, fuera conocido en medio de todas esas tierras paganas. El pueblo de Israel dio uvas silvestres. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. ¿Escuchan eso? A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Ese era el propósito para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y podríamos decir, pues para nosotros no es igual, es diferente. Para nosotros podemos estar en lo que estemos y Cristo viene por nosotros y ojalá Jesús venga mañana. Porque esa es la forma en que nosotros tenemos de ver el carácter de Dios. No, mis hermanos, el mismo propósito que Dios tuvo para Israel lo tiene para con su pueblo profeso hoy. Él quiere que por la revelación de su carácter en mi vida, los hombres sean atraídos a Él. No mediante campañas, estudios bíblicos, no mediante conferencias, no, es mediante la revelación de su carácter en su vida y en mi vida que los hombres pueden ser atraídos a Él. Y predicamos mucho y escuchamos muchos sermones de las señales de la venida de Cristo. Cristo viene, ojalá venga y destruya este mundo lleno de pecado. Pero nosotros no estamos listos, porque recuerden que el Señor dijo, voy a preparar lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que Cristo no ha venido sino porque usted y yo no estamos listos para poderlo recibir. No representamos su carácter. ¿Qué pasó con Israel? Palabras de vida del Gran Maestro 233, párrafos 2 y 3. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. Qué triste. Mediante Moisés el Señor había presentado delante de su pueblo el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar su pacto, se había de apartar de la vida de Dios y su bendición no podía venir sobre ellos. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomios 30 y Levíticos 26, las bendiciones y las maldiciones? Ese era el pacto. ¿Y qué pretendemos nosotros? ¿Que es un pacto diferente? ¿Es el mismo pacto? Si hacemos lo que Dios dice que debemos hacer y creemos en su palabra, recibiremos bendición. Si no lo hacemos, entonces vamos a recibir los resultados de nuestras propias decisiones. En la página 234, el párrafo 1 del mismo libro dice, la advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. Pero ellos decían que eran hijos de Abraham. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Qué triste. Todas las bendiciones que Dios les dio a ellos no fueron para beneficio del mundo, se las cogieron para ellos solos. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a su prójimo, a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. Qué triste, hermanos, qué triste. ¿No estaremos nosotros robando a nuestros prójimos el privilegio y el derecho que ellos tienen de que nosotros les demos dirección religiosa y ejemplo santo? Ah, pero eso es para el pueblo de Israel.
podríamos pensar, pero no es así, es para nosotros también. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos. Y esta frase me llamó mucho la atención. Robaron a sus prójimos. Si nosotros no estamos representando el carácter de Cristo, preparándonos para representarlo, cambiando cada día, dejando el mal genio, las malas palabras, dejando la incredulidad y muchas otras cosas más por la gracia de Él, estamos robando a nuestro prójimo la dirección religiosa y el ejemplo santo, porque estamos profesando una fe pura y esa fe pura debe llevarse a cabo al nivel que se merece. La verdad de la palabra de Dios debe transformar mi vida y hacerme un cristiano verdadero, no un cristiano profeso, porque sería un ladrón. Y la Biblia dice en Apocalipsis 22 que en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no van a entrar ladrones. Dirán ustedes, pero yo qué me he robado. Estamos leyendo que podemos robar a nuestros prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo, cuando yo no vivo de acuerdo a la luz que profeso tener. Empecemos entonces a ver el continuo de Daniel 8. ¿Por qué estábamos estudiando esta parábola del Antiguo Testamento? Porque la historia se repite quizás y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en los mismos errores que cayó el pueblo antiguo. Hoy vamos a ver, para continuar fortaleciendo más el conocimiento de la profecía de los 2520, que también se llama la profecía de la dispersión y el recogimiento, y la profecía de los tiempos, 7 tiempos de Levíticos 26. Son los mismos, la misma profecía con nombres diferentes. Pero para entender lo que queremos, a dónde queremos llegar, al tiempo de los gentiles, necesitamos saber el continuo de Daniel 8. Daniel 8, 9 al 10 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Tenemos que entender el contexto de lo que vamos a hablar. Por eso vamos a explicar este versículo basado en los comentarios de los pioneros. Ellos no fueron teólogos. Y si ustedes se van a dar cuenta, lo que la teología hoy está enseñando no es lo que Dios les mostró a los pioneros. Es diferente. Entonces, empecemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan ustedes la visión de Daniel 8? Está mirando tres bestias y la última, que es el carnero, básicamente de ella sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Y de uno de ellos, ¿quiénes son? Empecemos entonces. De uno de ellos, ¿qué significa de uno de ellos? La teología adventista no está basada en lo que Dios le mostró a los pioneros. Suena duro, difícil, pero es así. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista cuando habla de esta frase, Daniel 8:9, de uno de ellos? Dice que es de uno de los 4 vientos. Pero ¿qué dicen nuestros pioneros antiguos? Recuerden que estamos en la serie de las sendas antiguas. ¿Cómo lo entendió Miller y cómo lo entendieron los pioneros? ¿Cuál es de uno de ellos? ¿De los 4 puntos cardinales, como dice la teología o el comentario bíblico adventista? ¿O de otro lado? Miremos. Esto que vamos a empezar a leer a partir de este momento está escrito en el libro de Daniel y Apocalipsis del hermano Urias Smith, página 144, párrafo 4. El cuerno pequeño sale de uno de los cuernos del macho cabrío. ¿De dónde es el de uno de ellos? De uno de los cuernos del macho cabrío. ¿Y por qué llegaron ellos a esa conclusión? ¿Y por qué los teólogos hoy están diciendo que es de los 4 puntos cardinales? Porque no quieren saber de la profecía de los 7 tiempos. Increíble. No quieren saber lo que los pioneros realmente recibieron directamente de Dios como luz, de uno de los cuernos del macho cabrío. Entonces se puede preguntar, ¿cómo puede ser esto cierto de Roma? Los gobiernos terrenales no se introducen en la profecía hasta que se conectan de alguna manera con el pueblo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿quién es el cuerno? Roma, pero Roma general, no la vamos a tomar todavía bajo ninguno de los dos títulos. Roma, simplemente pensémoslo así. Los gobiernos terrenales que aparecen en la profecía siempre van a aparecer en el momento exacto en que tienen relación con el pueblo de Dios.
Siempre va a ser así. Ese es un principio importante que tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasó? Pues precisamente en el año 168 antes de Cristo, Roma conquista Macedonia y Macedonia era una provincia de Grecia. Entonces, crece mucho ¿hacia dónde? Hacia el sur y al oriente. Entonces, Roma conquista Macedonia e hizo de ese país una parte de su imperio. Entonces, por lo tanto, Roma es introducida en la profecía justo cuando del conquistado cuerno macedónico del macho cabrío va hacia nuevas conquistas en otras direcciones. Por lo tanto, se puede hablar correctamente de ella en esta profecía como saliendo de uno de los cuernos del macho cabrío y no de los vientos, de los 4 puntos cardinales. Sale porque se conquista una provincia que es Macedonia y esa provincia estaba gobernada por Grecia. Entonces sale de uno de ellos. Creció mucho hacia el sur. ¿Cómo creció mucho hacia el sur? ¿Qué fue lo que fue a hacer hacia el sur? Precisamente Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano en el año 30 antes de Cristo y continuó así durante algunos siglos. Entonces crece hacia el sur, hacia el lado donde estaba Egipto. Ahora, ¿qué más dice el versículo? Creció mucho hacia el oriente. Entonces, ¿qué pasó hacia el oriente cuando iba creciendo? Roma conquistó Siria en el año 65 antes de Cristo y la convirtió en una provincia. Entonces, cuando va hacia el sur, conquista Egipto. Cuando va hacia el oriente, conquista Siria y eso lo hace en el año 65 antes de Cristo. Pero el texto nos sigue diciendo que va hacia la tierra gloriosa. ¿Eso fue así? ¿Roma hizo eso? Pues sí, los romanos convirtieron a Judea, que era una provincia de su imperio, en una provincia de su imperio en el año 63 antes de Cristo. Destruyeron la ciudad y el templo también. Entonces, en el año 63 destruyen la ciudad, eh, conquistan a Judea. Es cuando el Señor le muestra a Daniel que ese cuerno iba hacia la tierra gloriosa, iba hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo, dice el texto. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué significa eso? Dice aquí que el gran dragón de Apocalipsis 12:4 derriba la tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra. Esto es una interpretación de que el dragón simboliza a la Roma pagana y que las estrellas que arrojó al suelo cuando se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos eran los gobernantes judíos del pueblo de Dios. Evidentemente, este es el mismo poder y la misma obra que se trae a la vista aquí, lo que hace necesario aplicar este creciente cuerno a Roma, Roma pagana, en su primera fase del cuerno, como ustedes lo están viendo ahí. ¿Qué más dice el versículo? Vamos a pasar aquí al versículo 11 y 12. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Miremos aquí algunos detalles de este texto. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Cuando Roma pagana se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Dice aquí que solo Roma hizo esto, porque en la interpretación esto se llama levantarse contra el príncipe de los príncipes. ¿Y cómo lo hizo él? Cuando crucificó a nuestro Señor bajo la jurisdicción de los romanos. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos, como lo llamó en Josué, recuerdan ustedes que se aparece Cristo a él y le dice, yo soy el príncipe de las huestes de Israel. Es el príncipe de los ejércitos, es Cristo. Y contra él se levantó cuando lo crucificó, porque en esa época los romanos eran los que tenían la autoridad, eran los que estaban gobernando. Pero también nos dice que fue quitado el continuo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, aquí por él, tenemos nosotros que entenderlo como lo dicen los testimonios y como lo dicen los pioneros. ¿Qué dice la teología moderna de por él que está ahí señalado? Están diciendo que el por él es el príncipe de los ejércitos, no es el cuerno pequeño, es el príncipe de los ejércitos. Y ahorita lo vamos a ver más adelantico que no estoy inventándoles. Aquí miremos qué es el continuo.
Este cuerno pequeño debe entenderse como el símbolo de Roma en toda su historia, tanto pagana como papal. Aquí en Daniel 8, el cuerno pequeño simboliza Roma pagana y Roma papal, a los dos. Sus dos fases, la pagana y la papal. Estas dos fases se denominan en otros lugares como continuo, porque la palabra sacrificio es una palabra que se añadió, no está en el original. La palabra original en el hebreo antiguo es tamid y no está relacionada con sacrificio. Los traductores, creyendo que era el mejor sentido que se le podía hacer, dar a esa traducción, le colocaron sacrificio, pero no es sacrificio, es solamente el continuo. Y la transgresión de la desolación. El continuo, que es desolación, simboliza la forma pagana y la transgresión o, como dice el texto, más adelante que lo vamos a leer, que es la abominación desoladora, es la forma papal de ese poder, que va a oprimir al pueblo de Dios. Al principio es uno y al final es el otro. Las dos formas en que se presenta Roma. ¿Y cómo lo podemos saber? En las acciones atribuidas a este poder, a veces se habla de una forma, a veces de otra. Por él, que es la forma papal, aquí como lo estamos viendo, el continuo, que es la forma pagana, fue quitado. La Roma pagana fue remodelada en la Roma papal. ¿Cómo así que el continuo se quita? Muchos estaban pensando, y hay una interpretación de los preteristas que habla acerca de que el continuo es el sacrificio diario del santuario. Pero resulta que no es así, porque el santuario no alcanzó a llegar hasta la época de este poder de Roma papal, ya había sido destruido. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, no me voy a adelantar todavía hasta aquí. Lo que dicen los pioneros, y está respaldado por los testimonios, es que el continuo es Roma pagana, y Roma pagana le fue quitado el poder civil por Roma papal. Y a eso se refiere la profecía cuando le dice fue quitado. Entonces la Roma pagana fue remodelada en Roma papal, porque recuerden que Roma papal es sencillamente una mezcla entre cristianismo y paganismo. Se volvió peor que el mismo paganismo, más peligroso todavía, mucho más peligroso. El lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿El lugar del santuario de quién? El lugar del santuario del continuo, de Roma pagana. ¿Cuál era el lugar de su santuario? Miremos, la ciudad de Roma. Y esa ciudad de Roma fue derribada. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaban todos los emperadores, pero cuando el asiento del gobierno fue removido por Constantino, recuerden que Constantino se convirtió al cristianismo y fue removido en el año 330 a Constantinopla, entonces el lugar de su santuario fue quitado. Esa misma transacción que vemos ahí en ese capítulo de Daniel 8 es traída a la vista en Apocalipsis 13:12, donde dice que el dragón, la Roma pagana, le dio a la bestia, la Roma papal, su asiento y la autoridad, la ciudad de Roma. ¿Notan que a eso es que se refiere la caída del continuo? El quitar el continuo es quitarle el poder civil al paganismo. Ya no podía gobernar políticamente el paganismo. ¿Quién estaba gobernando ahora? El papado. Es clara la profecía. Y es muy clara cuando lo vemos a los ojos de nuestros pioneros, que fueron los que Dios inspiró para darles estas grandes verdades. Le fue entregado el ejército, dice el texto, ¿no es cierto? Le fue entregado el ejército junto con el continuo. ¿A qué se refiere este ejército? Porque Roma papal nunca ha tenido ejércitos. Siempre ha usado los ejércitos de los países para lograr sus planes. Y a ella se le dio en ese tiempo un ejército al cuerno pequeño contra el continuo. ¿Y quiénes fueron? Los bárbaros que trastornaron el imperio romano. Se convirtieron a la fe católica y fueron los instrumentos para el destronamiento de su antigua religión. Entonces, los bárbaros fueron el ejército que le fue entregado al cuerno pequeño, Roma papal, para que pudiese lograr el objetivo de echar por tierra el santuario de la Roma pagana. Aunque ellos conquistaron Roma políticamente, los bárbaros, ellos mismos fueron derrotados religiosamente por la teología de Roma papal y se convirtieron en los perpetradores del mismo imperio en otra fase. O sea que Roma pagana pasa a ser Roma papal. De una manera sutil se mezclan los dos venenos para hacer creer que es algo bueno, pero es una de las cosas
bastante peligrosas hoy en día y en esa época, como lo dice en palabras del hermano Urias Smith. El papado es el sistema eclesiástico más astuto y falso jamás concebido, y puede ser llamado un sistema de iniquidad, porque ha cometido sus abominaciones y practicado sus orgías de superstición con la vestimenta y bajo la pretensión de una religión pura e inmaculada. Eso es el papado, pero nosotros no lo estamos denunciando como es realmente. No estamos creyendo lo que Dios dijo. Ahora miremos. Echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Esto describe en pocas palabras la obra y la carrera del papado. La verdad es por ello, mediante la obra del papado, horriblemente caricaturizada, está cargada de tradiciones y se convierte en momia y en superstición y es derribada y oscurecida. Porque ellos están diciéndole al mundo que mediante el sacrificio de la misa están haciendo el sacrificio de Cristo cada vez que hacen misa. Están diciéndole al mundo que necesitan a un pecador como intercesor, cuando no hay sino uno nada más que es intercesor. Están quitándole la verdad al mundo, la están pisoteando por tradiciones y se está convirtiendo en momia y en superstición. Es derribada y oscurecida. Roma cumple todas las especificaciones de la profecía. No hay otro poder que las cumpla. Por lo tanto, Roma y ningún otro es el poder en cuestión. Es el cuerno. Y mientras que las descripciones dadas en la palabra de Dios sobre el carácter de este monstruoso sistema se cumplen plenamente, las profecías de su nefasta historia se han cumplido de manera sorprendente y precisa. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, aquí esto. El continuo de Daniel 8 es Roma pagana. Ese es el continuo de Daniel 8. Y ese que habla ahí por él es Roma papal, que quita el continuo. Que la palabra sacrificio no está en el original. Ahora miremos Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Recuerden que la palabra sacrificio está añadida y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados. Uno de los santos le pregunta a otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Noten que aquí hay algo importante, ¿no? Está preguntando que hay una visión del continuo y hay una visión de la prevaricación asoladora. Hay dos cosas ahí, no hay una sola, hay dos, continuo y la prevaricación asoladora. El continuo es Roma pagana y la prevaricación asoladora es Roma papal. Ahí está más claro todavía. Entonces, le están preguntando uno al otro, ¿cuándo va a durar eso? ¿Cómo es que va a ser pisoteado el pueblo por el continuo y después la prevaricación asoladora? Y déjenme decirle algo más, hermanos, que aquellos antiguos mártires de la época de Roma, antes de que empezara Roma, oraban a Dios para que se quedaran, Roma papal, para que se quedaran con Roma pagana, porque era más cruel Roma papal que la Roma pagana. No querían que subiera ese poder, pero la profecía estaba dada y debía cumplirse tal cual el Señor lo dijo que debía ser. Miremos algunos aspectos de este versículo. Continuo sacrificio, ya sabemos que la palabra aquí presentada como continuo aparece en el Antiguo Testamento, según la concordancia hebrea, 102 veces, y es en la gran mayoría de los casos presentada como continuo o continuamente. No aparece la palabra sacrificio. La idea de sacrificio no se une a la palabra en absoluto. Tampoco hay ninguna palabra en el texto que signifique sacrificio. Esa es una palabra totalmente suministrada. Los traductores la ponen en su comprensión del texto para tratar de darle más claridad, pero evidentemente tenían un punto de vista erróneo, ya que los sacrificios de los judíos no se mencionaban en absoluto en el texto original de Daniel. Continuo es el paganismo. La abominación desoladora es Roma papal. Entonces, continuo, paganismo es Roma imperial y abominación desoladora, Roma papal. Continuo, paganismo, Roma imperial. En estos textos está representando a Roma imperial el continuo, pero es Roma papal la que representa la abominación desoladora.
Esto debe quedarnos muy claro, hermanos. Ahora, esto me lo inventé. Miremos qué dicen los testimonios. Primeros escritos, páginas 74 y 75. Entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12, recuerdan lo que estudiamos en el versículo anterior, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. ¿Quiénes proclamaron eso? Guillermo Miller y los pioneros. Entonces, ¿quién les dio esa idea correcta de lo que es el continuo de Daniel 8:12, 8:13, 11 y 12:11? ¿Quién le dio esas ideas? Estoy hablando del libro de Daniel. Dios. Y mire lo que dice. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. ¿Cómo así? ¿Cuál es la verdadera opinión acerca del continuo? La que había en 1844 y antes de 1844. ¿Y cuál era esa idea? Esta que estamos viendo en este momento. El continuo de Daniel 8:12 es Roma imperial y la abominación desoladora es Roma papal. No me voy a cansar de repetirlo en esta mañana. No me voy a cansar de repetirlo porque es una gloriosa verdad que tenemos que entender. ¿Qué pasa si aceptamos otras ideas? El texto nos lo está diciendo. Habrán entrado tinieblas y confusión. Es lo que hace Satanás. Confunde y reinarás. Y el pueblo adventista hoy está sumido en una confusión, en unas tinieblas, porque no ha entendido realmente el sentido de lo que Dios le quiso dar a su pueblo en la antigüedad. Recuerden a Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. No pregunte por las sendas modernas. Pregunte por las sendas antiguas. Y cuando las haya encontrado, andad por ellas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. Entonces le puse atalaya, dice el versículo 17, para que hicieran sonar la trompeta. ¿Y qué dijeron? No escucharemos. Que no seamos de esos, hermanos. El verdadero camino hacia la salvación son las sendas antiguas. ¿Sabían ustedes que esto es parte del mensaje del primero y segundo ángel? Estos temas que hemos llevado hasta aquí son parte del primero y segundo ángel. ¿Y qué se está predicando hoy? ¿Qué posición respecto a la interpretación de los pioneros tiene la teología adventista hoy? Vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver aquí con nombres propios algunas cosas que han ocurrido que quizás usted no las sepa, pero si las sabe va a afirmarse más. Hablemos de este señor, Raymond Cottrell. ¿Quién fue Raymond Cottrell? Nació en 1911, falleció en 2003. Era un erudito, era un maestro escritor, editor, historiador, evangelista, lingüista, dominaba idiomas como el mandarín, latín clásico, inglés y el español. ¿Cómo lo llamaría el mundo? Un erudito, ¿verdad? Ese hombre tiene mucha sabiduría. Más tarde estudió griego, francés y alemán y tuvo un buen dominio del hebreo que le sirvió para sus estudios relacionados al libro de Daniel. ¿Qué tiene que ver Raymond Cottrell con lo que estamos viendo acá? Es un pastor adventista, un teólogo adventista. ¿Qué hizo él? Durante 11 años enseñó religión en el Colegio Adventista de la Pacific Union College. Allí fundó la primera organización profesional adventista de estudiantes de la Biblia. En 1930 fundó al College Criterion en la Universidad Adventista de la Sierra. En el 1952 fundó el Comité de Investigación Bíblica de la Conferencia General de los Adventistas. ¿Cuál es este comité hoy? Es el Instituto de Investigación Bíblica Adventista. ¿Quién lo fundó? Raymond Cottrell. De allá todos los teólogos adventistas reciben el alimento. Cualquier teólogo que tenga preguntas, dudas, pregunta allá y ellos le responden. Lo que ellos les digan, así es. Él fue miembro de este comité hasta 1977 que se jubiló. ¿En qué año lo fundó? En 1952. Después que se jubiló, ¿cuántos años? Duró más de 25 años o 25 años exactamente, influyendo en el Comité de Investigación Bíblica de la Conferencia General de los Adventistas. En el 1952 fue llamado
por F. Nichol para que formara parte de los editores del Comentario Bíblico Adventista. ¿Recuerdan? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Él ayudó a redactar el Comentario Bíblico Adventista, pasando a ser el principal arquitecto de este comentario y contribuyendo en más de 2.000 páginas de los 7 volúmenes repletos de material bíblico, histórico y artículos teológicos. También fue el editor y el colaborador del Diccionario Bíblico Adventista y la Enciclopedia Adventista. Un gran historial, hermanos. Este hombre tuvo mucha experiencia en el adventismo, pero tristemente permeó al adventismo con sus ideas que vamos a ver a continuación. No lo olviden. Comentario Bíblico Adventista, Diccionario Bíblico Adventista, Enciclopedia Adventista y el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Fue el que lo fundó. Era profesor de religión, entonces imagínense, ¿a quién le estaba enseñando? A los futuros teólogos, a los futuros teólogos. Miremos qué hacía él. Esto es palabras de él, más adelante le voy a decir de dónde lo saqué. Él dice lo siguiente: la primera vez que encontré problemas con la interpretación tradicional de Daniel 8:14, ¿recuerdan qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él encontró problemas en la interpretación. ¿Qué entendieron los pioneros? Que en 1844 el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Él no encontró las cosas así correctas. Vio otra cosa diferente. Encontró problemas. Y dice, profesionalmente encontró problemas. Fue en la primavera de 1955. Él está relatando su experiencia durante el proceso de redactar comentarios sobre el libro de Daniel para el tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista. Esta obra era una obra destinada a cumplir con los más precisos estándares eruditos. Teníamos, dice él, el propósito de que nuestro comentario reflejara el significado que obviamente se han propuesto los escritores bíblicos. Como comentario adventista, también debía reflejar con tanta precisión como fuese posible lo que los adventistas creen y enseñan. Pero lo que está resaltado en rojo dice, en Daniel 8 y 9, encontramos absolutamente imposible cumplir con estos dos requisitos. Entonces no se podía, según él, adaptar lo que los escritores bíblicos dijeron a lo que los adventistas creyeron en la antigüedad. Qué interesante, ¿no? Un teólogo de tanta trayectoria pensando de esa manera. Pero no fue solamente eso. Continuemos mirando lo que él decía. Volviendo al libro de Daniel, decidí intentar una vez más encontrar un modo de ser absolutamente fiel tanto a Daniel como a la interpretación tradicional de Daniel 8:14. Pero nuevamente encontré que era ¿qué? Imposible. ¿Notan, hermanos? ¿Notan para dónde va la teología? Ellos nunca creyeron en la profecía de los 2520 ni en los principios de interpretación bíblica que Dios le dio a Guillermo Miller. Luego formulé 6 preguntas en relación con el texto hebreo del pasaje y su contexto, las cuales presenté a cada uno de los maestros de escuela superior versados en hebreo. Imagínense, versados en hebreo. Ellos sabían mucho hebreo y a cada director del departamento de religión en todas nuestras escuelas superiores de Norteamérica, o sea, en todas las escuelas de teología de Norteamérica. Todos ellos eran amigos personales de él y todos, sin excepción, contestaron que no existe ninguna base ni lingüística ni contextual para la interpretación tradicional adventista de Daniel 8:14. Qué interesante, ¿no? Interesantísimo de dónde viene la perversión de la verdad. Desde los mismos teólogos, porque la teología no es de Dios, hermanos. Yo lo he repetido en infinidad de veces. La teología siempre ha sido, se la inventaron los jesuitas para destruir el protestantismo y lo lograron, lo lograron. ¿Notan ustedes lo que está haciendo este señor o lo que hizo este señor porque ya falleció en el 2003? Ahora miremos lo que él sigue diciendo. En los años que siguieron inmediatamente a octubre 22 de 1844, la doctrina tradicional del santuario fue un importante activo para estabilizar la fe de los desengañados adventistas. ¿Qué quiere decir aquí? Que esa doctrina del santuario le sirvió como pañito de lágrimas a aquellos que tuvieron ese desengaño en 1844 porque Cristo no vino.
En la actualidad es un pasivo. En esa época era un activo y ahora es un pasivo. ¿Saben en términos de contaduría qué significa un activo y un pasivo? Un pasivo es una deuda y un activo es el efectivo, lo que usted tiene a su favor. Entonces, para ellos en esa época fue un activo, pero para nosotros es un pasivo, o sea, le estamos debiendo al mundo. Nos equivocamos, así no es. Igualmente importante, dice, es un obstáculo para la fe. La doctrina de qué está diciendo del santuario. La confianza y la salvación de los bíblicamente instruidos adventistas y no adventistas por igual. Voy a leer ese párrafo otra vez. En la actualidad es un pasivo igualmente importante y un obstáculo para la fe, la confianza y la salvación de los bíblicamente instruidos adventistas y no adventistas por igual. O sea que lo que creyeron nuestros pioneros está poniendo en riesgo la salvación de nosotros hoy, hermanos. Eso es lo que está diciendo este señor ahí. Ahora mire lo que dicen letras azules. Fue verdad presente después del gran chasco de octubre 22 de 1844. No es verdad presente en el año de nuestro Señor cuando él escribió esto en el 2002 y ya estaba enfermo, próximo a morir. Quod era demonstradum, eso es en latín, que significa lo cual debía ser probado. Atrevido, bastante atrevido. De él escucharon el 99% de los teólogos desde esa época hasta nuestros días. Siguen consultando el tradicional comentario bíblico adventista, siguen consultando el diccionario bíblico adventista y la enciclopedia adventista. ¿Quién la escribió? Este señor, con esas ideas, escribió. Entonces, ¿qué podemos recibir de él? ¿Qué nos puede enseñar? Vamos a leer algo más de él. El contexto de Daniel 8:14, mire lo que dice aquí, que esto es más descarado todavía. Y él lo dijo siendo el director del Instituto Bíblico Adventista todavía, hermanos. ¿De dónde sale la idea de que el 22 de octubre de 1844 fue un gran chasco de esta parte? ¿Sí? Los teólogos siempre le hacen creer a los adventistas tradicionales que en 1844, 22 de octubre, hubo un gran chasco, pero ocultan el resto de verdades que pasaron. ¿Qué más pasó el 22 de octubre que nos trae alegría? El Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Se realizan las bodas de Jesús y se casa con la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? No, no es la iglesia, es la nueva Jerusalén, porque recibe el reino. ¿Qué más pasa en 1844? Se inicia el periodo del recogimiento del pueblo de Dios. Se termina la ira de Dios que tenía contra su pueblo. O sea, vuelve otra vez el Señor a amistarse con su pueblo y empieza a recoger el rebaño en 1844. En 1844 ocurrieron esas cosas que para nosotros son positivas, pero la teología adventista hoy solamente quiere recordar el gran chasco, lo negativo, el gran chasco. Los discípulos se chasquearon porque vieron a Jesús morir en la cruz. Claro, tuvieron un chasco, pero cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? ¿Lo volvieron a mencionar el chasco? No, pero el adventismo hoy, por medio de su teología, ha hecho ver que el 22 de octubre de 1844 es sencillamente vergüenza para nosotros. Es triste que estemos votando la verdad de esa manera. ¿Por qué nos enseñan estas cosas hoy? Porque estos señores, teólogos adventistas, han estado permeados por Raymond Cottrell. Fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre estas cosas de esa manera desproporcionada. Un teólogo, recuérdenlo, erudito. Él fue uno de los que en este tiempo empezó a torcer eso. ¿Y cómo sabemos que todavía están así? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como conclusión, no fue un chasco solamente, sino una gran bendición para nosotros. Sigo leyendo acá. En Daniel 8:14, atribuye la profanación del santuario al cuerno pequeño. La interpretación adventista, noten, la interpretación adventista, él dice la interpretación adventista, pero no es la interpretación de él. Le atribuye a la transferencia de los pecados confesados al santuario celestial por el ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, pretender delante de nosotros mismos que la interpretación adventista que lee a Daniel 8:14 en el contexto sería identificar al cuerno pequeño como Cristo. ¿Notan ustedes? ¿Notan ustedes hasta dónde se atrevió? En otras palabras, no podemos tener a la vez el contexto de Daniel 8:14 y la interpretación adventista por lo que concierne a la Biblia misma.
Ahí está plasmada la idea de lo que es la hermenéutica que llaman ellos, la manera de interpretar la Biblia. Él fue uno de los exponentes más claros en el adventismo. Y la hermenéutica viene de la palabra Hermes. ¿Y quién era Hermes? Un servidor de los dioses paganos de la antigua Grecia. Era el que llevaba y traía los mensajes de los dioses hacia su pueblo. Entonces Hermes era el intermediario para entender lo que los dioses querían con su pueblo. Ellos, los teólogos, se han metido así. Se creen los intermediarios entre la palabra de Dios, lo que Dios dijo, y el pueblo. Por eso cualquiera no puede interpretar la Biblia si no ha estudiado teología, si no sabe los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Entonces, eso es lo que le ha causado daño al adventismo hoy, al catolicismo y al protestantismo. Los teólogos han destruido la fe en la palabra de Dios y se la han arrogado para ellos. Es lo que el pastor diga. No es que él es el que estudió. Él fue 5 años a estudiar allá y se hizo un doctorado, un doctorado en divinidad, dicen ellos. Entonces sabe, el hombre sabe. Pero hermanos, ¿qué dice Corintios? El que crea que sabe algo, no sabe nada conforme debería saberlo. Nos damos cuenta hasta dónde puede llegar la posición respecto a la interpretación de los pioneros que tiene la teología adventista hoy. Nadie, ningún teólogo menciona 22 de octubre de 1844. Y saben una cosa, hago otro paréntesis aquí. Este año, 2024, es un año igualito a 1844. Este año empezó por el día lunes y 1844 empezó por el día lunes. Este año es bisiesto y 1844 también fue año bisiesto. El 22 de octubre se cumplen 180 años exactamente de haber recibido esta bendición. 180 años. Y tan poquito tiempo y estamos tan lejos de ella. Qué tristeza. Avancemos entonces en este. Miremos lo que dicen los testimonios, ahora sí. Estas citas están en Cristo y su santuario. Todas las citas que voy a leer acá. El que tiene oídos para oír, oiga, lean sus Biblias. Desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha dado Dios, les presento estas cosas. Cristo en su santuario, la página 16, párrafo 1. El tiempo está cerca cuando los poderes engañosos de las agencias satánicas se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado está Satanás, ejerciendo continuamente su poder para atraer, engañar con fuertes sofismas espiritualistas y para remover a Dios del lugar que debería ocupar en las mentes de los hombres. Hoy se habla del amor de Dios y de todas esas cosas, pero seguimos destruyendo nuestros cuerpos porque no creemos que la reforma pro salud es para nosotros. Estamos robando a nuestro prójimo el derecho que tienen de ver en nosotros el reflejo del carácter de nuestro Dios, porque seguimos siendo los mismos de siempre. Ahora, leamos otra cita interesante. En el mismo libro, pero ya en el párrafo 2, la misma página. Satanás está esforzándose continuamente por introducir suposiciones fantasiosas con respecto al santuario. Vean qué interesante, hermanos. ¿Suposiciones qué? Fantasiosas con respecto al santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvación en algo que se adapta a la mente carnal. Él quita, o sea, Satanás, quita su poder rector de los corazones de los creyentes y los reemplaza con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel. Vea qué interesante, hermanos. Se están destruyendo esas doctrinas, ya lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Así Él nos robaría nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha hecho un pueblo separado y ha dado carácter y poder a nuestra obra. ¿Cómo lo hace? Quita el poder rector de los corazones de los creyentes y lo reemplaza con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza. Es muy riesgoso leer libros de teólogos que no se hayan arrepentido y hayan renunciado a sus ideas, porque todos los teólogos adventistas, o un 99% de ellos hoy,
está permeado por las ideas de Raymond Cottrell, porque él fue el que inauguró o fundó el Instituto Bíblico Adventista, que es el que rige lo que se debe enseñar de teología en todas las universidades y escuelas adventistas. Sigo leyendo. Aquí este es el mismo Cristo en su santuario, la página 17, el párrafo 1. En el futuro surgirán engaños de todo tipo y queremos un terreno sólido para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para el edificio. No se debe quitar ni un clavo de lo que el Señor ha establecido. ¿Y quién estableció los principios con que Guillermo Miller interpretó estas profecías? ¿Quién fue? ¿Fue Guillermo Miller o Dios? Fue Dios. Ni un solo clavo de lo que el Señor ha establecido se debe quitar. El enemigo traerá teorías falsas como la de que no hay santuario. Este es uno de los puntos en los que habrá una desviación en la fe. Entonces, ¿dónde encontraremos seguridad si no es en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años? Ya estaba profetizado, mis hermanos. ¿Por qué nos sorprendemos? No nos sorprendamos. Más bien, busquemos las sendas antiguas para ir por el camino correcto. Ahora, en la página 19, el párrafo 1 de este libro dice, cuando el poder de Dios testifica sobre lo que es verdad, esa verdad debe permanecer para siempre como la verdad. Aquí no vale teólogo. Si Dios la estableció así y así la creyeron ellos, nosotros tenemos que creerla así. El contexto no dé con el texto. Si Dios la estableció así, es verdad y permanecerá así como verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. No se deben aceptar suposiciones posteriores contrarias a la luz que Dios ha dado. Noten, no las debemos aceptar si están contrarias a la luz que Dios ha dado. Entonces, si viene a usted un pastor y le dice, no, es que la profecía de los 2520 o de los 7 tiempos no es profecía, eso es del diablo, entonces ya sabe que ese hombre no está iluminado por Dios, ni lo ha puesto Dios en ese puesto. Surgirán hombres con interpretaciones de las escrituras que para ellos son verdad, pero que no son verdad. ¿Recuerdan a Raymond Cottrell, no? No, es que Daniel 8:14 no se puede interpretar como lo creyeron tradicionalmente los adventistas y el contexto. Eso es imposible que se pueda hacer, no se puede. Eso no es verdad, hermanos. Teorías humanas. La verdad para este tiempo nos la ha dado Dios como fundamento para nuestra fe. ¿Quién nos dio esta verdad? Y lo que hemos estado estudiando, Dios. Dios nos la dio como fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A lo que dice este teólogo o a lo que dicen los testimonios? ¿Quién es el que tiene la verdad ahí? Pero dice, surgirá uno y luego otro con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Entonces, entendamos algo, mis apreciados hermanos. La luz ya está dada. ¿Recuerdan el sueño de Guillermo Miller? Que después de que se rompió ese cajón, se trajo un cajón más grande y la luz revelaba 10 veces más luz. Dios ya dio su luz y fue él el que la puso. Es la verdad. Ningún teólogo tiene por qué venir a contradecir lo que aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo entendieron y nos enseñaron a nosotros. Si vienen con esas otras ideas, sencillamente no es de Dios. Por muy amigo, por muy buen predicador, por muy buena persona que se aparezca, es sencillamente un instrumento de Satanás que quiere confundir. Y eso es lo que hace la teología hoy, confunde. Como lo hace Satanás. Confundió a los ángeles allá y hoy lo está haciendo por medio de la teología. La teología confunde al mundo. Porque mientras predican de un Dios de amor, ellos ni son parecidos a lo que Dios está diciendo con su amor. Ahora miremos el continuo de Daniel 8. Recuerden ustedes, primeros escritos, la página 74. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Dios habló, propuso esto como verdad y es así. Mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero después de la confusión reinante de 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión.